El viento caliente del altiplano mexicano silbaba entre los nopales y las viejas paredes de adobe del pueblo de San Jerónimo. Era un sonido antiguo, como el lamento de un alma en pena, que barría el polvo de la calle principal donde, años atrás, habían desfilado caballos y charros llenos de orgullo. Ahora, solo quedaba el eco de esa gloria pasada y el susurro de las lenguas viperinas. En medio de ese paisaje seco y olvidado, avanzaba la figura solitaria de un hombre. Era Don Ignacio Morales, el ex charro. Su espalda, antaño recta como un mezquite, ahora cargaba con el peso de los años y de una desgracia que nunca mereció. Sus botas, gastadas y polvorientas, pisaban la tierra que una vez lo vio nacer y que ahora parecía rechazarlo. Llegaba a su pueblo después de una larga ausencia, forzada por la mentira y la traición. No venía con la cabeza en alto, sino con la mirada clavada en el suelo, evitando los rostros que asomaban tras las ventanas, rostros que él conocía desde la infancia y que ahora lo miraban con desprecio, o, peor aún, con lástima. Ignacio se dirigía a la vieja cantina, el rincón del recuerdo, el mismo lugar donde, 10 años atrás, su vida se había partido en dos. Empujó la puerta batiente y el mismo olor a cerveza rancia y piso mojado lo recibió. Las conversaciones cesaron de golpe. Todos los ojos se clavaron en él. Don Chente, el dueño, enjuagaba un vaso con gesto mecánico, pero su mirada era de hielo. En un rincón, rodeado de sus compadres, estaba Rodrigo, el hombre que lo había destruido. Rodrigo, ahora un hombre próspero con una hebilla de cinturón de plata que brillaba con insolencia, esbozó una sonrisa burlona. «Miren, muchachos», dijo con vozarrón, «el gran charro ha vuelto. O debería decir el ex charro, ¿viniste a reclamar algo que nunca fue tuyo, Ignacio?» La humillación era un puñal que se clavaba una y otra vez en el pecho de Ignacio. Él no respondió. Solo pidió un tequila, el más barato, con la voz apenas un susurro. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. La injusticia de aquel día le quemaba la memoria. El Grand Rodeo Regional. Su yegua alazana, Estrella, preparada para la competencia final. La acusación de Rodrigo, que Ignacio le había pagado a un juez para que lo descalificara a él. Una mentira tan bien urdida, con testigos falsos comprados con dinero, que todo el pueblo le había dado la espalda. Lo llamaron tramposo, desleal, un cáncer para la charrería. Perdió su lugar en la asociación, su respeto, su razón de ser. Y lo peor, perdió a Estrella, que fue vendida forzosamente para pagar una deuda que no existía, una deuda inventada por Rodrigo para quedarse con el animal. Ignacio bebió el tequila de un trago, sintiendo el ardor inútil en la garganta. No podía pagar otra. Dio media vuelta y salió de la cantina, sintiendo las miradas clavadas en su espalda, las risas disimuladas que lo seguían como una jauría. Caminó sin rumbo, alejándose del pueblo, hacia las afueras, donde lo esperaba la única herencia de su tío abuelo, un hombre del que casi no recordaba nada, una parcela de tierra árida y una casucha de adobe a punto de derrumbarse. Era todo lo que tenía en el mundo. Al acercarse a la ruinosa propiedad, un sonido familiar, un relincho suave y lleno de melancolía, lo hizo detenerse en seco. Allí, atado a un poste podrido, estaba un caballo. No era cualquier caballo. Era un animal viejo, de pelaje bayo, con las costillas marcadas y la cabeza gacha. Pero cuando el animal alzó la mirada, Ignacio sintió un vuelco en el corazón. Esos ojos grandes, negros y profundos, tenían una chispa de inteligencia y una tristeza que reflejaba la suya propia. Era como si el destino le hubiera tendido un espejo de su propia alma herida. Se acercó lentamente y extendió una mano temblorosa. El caballo no se inmutó. Al contrario, inclinó la cabeza y rozó suavemente la palma de Ignacio con su hocico, en un gesto de reconocimiento instantáneo. En ese momento, bajo el sol implacable de la tarde, el ex-charro y el caballo abandonado se encontraron. Y fue entonces cuando Ignacio vio, en el desgastado cuero de la montura que yacía en el suelo, unas iniciales casi borradas por el tiempo, E.M. Eran las iniciales de su tío, Ezequiel Morales, un hombre del que se decía había desaparecido misteriosamente hacía décadas, llevándose un gran secreto a la tumba. El caballo relinchó de nuevo, más fuerte esta vez,
y clavó sus ojos en los de Ignacio, como si intentara decirle algo, como si fuera la llave de una verdad que el pueblo había olvidado. Y en el silencio del atardecer, Ignacio supo que su regreso no era una casualidad, sino el comienzo de una revelación. El caballo, de una manera que él no podía entender, parecía estar guiándolo hacia algo. Pero, ¿hacia qué? La respuesta estaba enterrada en aquel terreno olvidado, y alguien, sin duda, no quería que fuera desenterrada. La casucha de adobe era aún peor por dentro. El techo de lámina estaba lleno de agujeros por los que se filtraban los rayos del atardecer, pintando líneas doradas sobre un piso de tierra apisonada cubierto de polvo y hojas secas. El aire olía a humedad, a abandono y a recuerdos marchitos. Ignacio dejó su maltrecha mochila en un rincón y suspiró. Esta sería su casa. Su reino de miseria. Mientras inspeccionaba el único cuarto, su nuevo compañero, al que había decidido llamar Relámpago, por un destello de vitalidad que creyó ver en sus ojos a pesar de su estado, permanecía en la entrada, observando cada movimiento con una calma inquietante. No parecía un animal asustadizo o salvaje. Su comportamiento era más bien el de un centinela, de un guardián que por fin veía llegar a su verdadero dueño. Ignacio encontró una vieja lámpara de aceite, que, milagrosamente, aún funcionaba. Al encenderla, la luz danzante reveló los detalles de su herencia. Una mesa coja, una silla rota y, en el rincón más oscuro, un baúl de madera cubierto de telarañas y polvo. Con un esfuerzo, arrastró el pesado baúl hasta el centro de la habitación. La cerradura estaba oxidada, pero se dio con un golpe seco. Al abrirlo, una nube de polvo lo hizo toser. En su interior no había riquezas, solo más pruebas del olvido, ropas viejas y apolilladas, algunos libros con las páginas comidas por la humedad y un montón de papeles amarillentos. Su decepción fue un peso más en sus hombros. Había esperado, sin querer admitirlo, encontrar algo, cualquier cosa, que le diera un poco de esperanza. Revolvió entre las pertenencias de su tío Ezequiel, con creciente desaliento. Hasta que sus dedos tocaron algo frío y metálico en el fondo. Era una pequeña caja de hojalata, sencilla, sin adornos. La sacó y la abrió con cuidado. En su interior no había joyas ni monedas, sino un objeto que le resultó profundamente familiar. Una vieja concha charra, la pieza de metal que se usa en el traje de charro para adornar. Esta en particular estaba deslustrada y rayada, pero en el centro tenía un pequeño grabado de un caballo encabritado. Al tomar la concha, Relámpago, que había permanecido inmóvil en la puerta, se agitó. Emitió un bufido fuerte, y pateó el suelo con una de sus patas delanteras, clavando la mirada en la pieza de metal. Ignacio, sorprendido, extendió la mano con la concha. El caballo se acercó, y olfateó el objeto con intensidad, resoplando con fuerza. Luego, alzó la cabeza y miró fijamente a Ignacio, como si estuviera tratando de transmitirle un mensaje urgente. ¿Reconoces esto, muchacho?, murmuró Ignacio, acariciando el cuello del animal. Tú también conociste a Ezequiel. Relámpago giró entonces, y salió trotando de la casucha, deteniéndose unos metros más allá para mirar hacia atrás, esperando. Ignacio lo siguió, con la concha aún en su mano. El caballo lo guió hacia un viejo corral derruido, cuyas paredes de piedra se estaban desmoronando. Se detuvo frente a una sección en particular, donde una enorme piedra parecía estar fuera de lugar, semienterrada y cubierta de maleza. Relámpago se acercó a ella, y comenzó a rascar la tierra con su pata, una y otra vez, con una determinación que no parecía animal. Intrigado, Ignacio se arrodilló, y con sus propias manos, comenzó a remover la tierra suelta alrededor de la piedra. Sus dedos pronto tocaron algo que no era tierra ni roca. Era cuero. Con el corazón latiendo con fuerza, cavó más rápido hasta que logró desenterrar un objeto. Una vieja funda para un machete, de cuero grueso, pero vacía. Sin embargo, en el interior de la funda, sus dedos encontraron algo. Un papel, doblado y vuelto a doblar, protegido del paso del tiempo por la gruesa piel. Con manos temblorosas, Ignacio lo desdobló bajo la luz de la luna que comenzaba a ascender. No era un mapa del tesoro, ni una confesión. Era una carta, y la caligrafía, aunque temblorosa, era inconfundiblemente la de su tío Ezequiel.
Las primeras líneas le hicieron contener la respiración. Asterisco, si alguien encuentra esto, es que al final la verdad no pudo ser silenciada. No confíes en nadie en este pueblo, especialmente no en la familia de Rodrigo. Asterisco. El resto del mensaje estaba manchado de humedad y era ilegible, pero esas pocas palabras eran suficientes. Ignacio alzó la mirada hacia Relámpago, que lo observaba con una intensidad sobrecogedora. El caballo no era solo un animal. Era un mensajero. Y el mensaje era claro. La desgracia de Ignacio no había sido un accidente. Estaba conectada a un secreto mucho más antiguo y oscuro. Algo que su tío Ezequiel había intentado advertirle desde la tumba. Y en ese momento, una figura encapuchada observaba desde lejos, entre los matorrales, los movimientos de Ignacio y su caballo. Alguien había estado vigilando la propiedad. Alguien que no quería que el pasado saliera a la luz. Y ahora sabía que el excharro había encontrado la primera pista. La noche cayó sobre San Jerónimo como un manto pesado y lleno de presagios. Ignacio, sentado en el umbral de su ruinosa casa, releía una y otra vez el fragmento de la carta de su tío. Asterisco, no confíes en nadie, especialmente no en la familia de Rodrigo. Asterisco, las palabras ardían en su mente como brasas. Su humillación, su caída, no habían sido solo la envidia de un rival. Formaban parte de algo más grande, una telaraña de mentiras tejida a lo largo de los años. Relámpago descansaba cerca, tumbado en el suelo, pero sus orejas no dejaban de moverse, captando cada sonido de la noche, cada crujido de los insectos, cada susurro del viento. Era como si el caballo también sintiera la amenaza que se cernía sobre ellos. De repente, Relámpago se incorporó de golpe, tenso como una cuerda de guitarra. Emitió un suave bufido de alerta, mirando fijamente hacia la oscuridad, más allá del débil círculo de luz que proyectaba la lámpara de aceite. Ignacio contuvo la respiración. «¿Qué pasa, Boy?», murmuró, poniendo una mano tranquilizadora sobre el lomo del animal. Pero él también podía sentirlo. No estaban solos. Al día siguiente, Ignacio decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que averiguar más. Necesitaba comida y, sobre todo, necesitaba respuestas. Ató a Relámpago a un poste en un lugar más discreto, detrás de la casucha, con suficiente pasto seco para comer y un balde de agua que había conseguido de un pozo medio seco. «Quédate aquí, muchacho. No es seguro que nos vean juntos», le dijo, acariciando su frente. El caballo lo miró, y por un instante, Ignacio tuvo la certeza de que el animal lo entendía perfectamente. Caminó hacia el pueblo con el corazón encogido. Cada paso era un suplicio. Las miradas de los vecinos eran como dardos envenenados. Mujeres que bajaban la vista cuando él pasaba, hombres que interrumpían sus conversaciones y lo observaban con desconfianza abierta. El peso de su reputación manchada era una losa que llevaba a cuestas. Se dirigió a la pequeña tienda de abarrotes, el único comercio que no parecía abiertamente hostil. Doña Carmen, una mujer anciana de rostro bondadoso pero marcado por la pena, era la dueña. Ella había sido amiga de su madre. Al verlo entrar, Doña Carmen no sonrió, pero tampoco lo despreció. Asintió con la cabeza con una tristeza resignada. «Ignacio», dijo en un susurro. Mientras ella reunía las pocas provisiones que él podía pagar, un poco de frijol, arroz y tortillas, Ignacio aprovechó el momento. «Doña Carmen, ¿usted recuerda a mi tío, Ezequiel Morales?». La mujer se quedó inmóvil, con una lata de frijoles en la mano. Su rostro palideció visiblemente. «¿Por qué preguntas por eso, hijo?», dijo, evitando su mirada. «Es mejor dejar dormir a los muertos». «Es que heredé su parcela. Y encontré algunas de sus cosas», insistió Ignacio, midiendo sus palabras. Solo quería saber más de él. Doña Carmen se acercó al mostrador y bajó aún más la voz, hasta que era casi un soplo. Ezequiel era un buen hombre. Un charro de verdad, de los de antes. Pero se metió en problemas. Él y el viejo Mendoza, el padre de Rodrigo, eran socios. Tenían un negocio, no sé bien qué era. Pero algo salió mal. Hubo una discusión muy fuerte, cerca del río Seco. Al día siguiente, Ezequiel había desaparecido.
Y el viejo Mendoza, unos meses después, apareció muerto en su casa. Dijeron que fue un infarto. Ignacio sintió un escalofrío. ¿Y Rodrigo? Doña Carmen miró hacia la puerta de la tienda, asegurándose de que nadie escuchara. Rodrigo heredó todo. La tierra, el ganado, el respeto de la gente. Y nunca más se volvió a mencionar el nombre de Ezequiel. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Antes de que Ignacio pudiera preguntar más, la campana de la puerta sonó, y entró uno de los hombres de confianza de Rodrigo. Doña Carmen inmediatamente cambió su expresión, poniéndose seria y distante. «Toma tus cosas, Ignacio. Y cuídate», dijo en un tono final, entregándole la bolsa. El mensaje era claro. La conversación había terminado. Ignacio salió de la tienda con la mente dando vueltas. La desaparición de su tío, la muerte sospechosa del padre de Rodrigo, la fortuna repentina de éste. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen siniestra. Mientras caminaba de vuelta a su parcela, por un atajo que bordeaba el río seco, una sensación de peligro lo invadió. Se detuvo y escuchó. Nada. Solo el viento. Pero era la misma sensación que tenía en la arena, cuando un toro lo embestía por la espalda. Se dio la vuelta rápidamente. No vio a nadie. Pero en el suelo, fresco sobre el polvo, había una huella. La huella de una bota con un tacón peculiar, un desgaste que él reconocía. Era la misma huella que había visto cerca de su casa la noche anterior. Alguien lo estaba siguiendo. Alguien con un interés muy directo en sus movimientos. Y cuando por fin llegó a su parcela, su peor temor se confirmó. La puerta de la casucha estaba abierta de par en par. El interior estaba revuelto, su mochila vaciada en el suelo, el baúl forzado y sus pocas pertenencias esparcidas. Alguien había registrado el lugar. Buscaban algo. Y lo más aterrador, Relámpago no estaba. El poste donde lo había atado estaba roto, no por la fuerza de un animal, sino cortado limpiamente con un cuchillo. El caballo había desaparecido. Ignacio sintió que el mundo se le venía encima. No solo le habían robado su dignidad, ahora le habían robado la única compañía que tenía, el único ser vivo que lo miraba sin desprecio. Una rabia fría y oscura, la misma que lo había consumido años atrás, comenzó a brotar en su pecho. Pero esta vez no era impotencia. Era determinación. Alguien había cruzado una línea. Y él, el excharro, iba a descubrir la verdad, aunque para ello tuviera que enfrentarse a todo el pueblo y a los fantasmas del pasado. Alguien tenía a Relámpago, y él lo encontraría. La desesperación se apoderó de Ignacio como un fuego devorador. «Relámpago», gritó, y su voz se perdió en la inmensidad silenciosa del altiplano. No hubo respuesta, solo el zumbido de los insectos y el latido frenético de su propio corazón. Se arrodilló junto al poste roto, examinando el suelo con la mirada de un rastreador experta, la misma que usaba para seguir el rastro del ganado en el monte. La tierra polvorienta contaba una historia. Vio las huellas de sus propias botas, las pisadas nerviosas de Relámpago, y luego, otras huellas. Huellas de bota, grandes y profundas, de alguien que caminaba con peso y determinación. Y junto a ellas, algo que le heló la sangre. Una mancha oscura y pegajosa en una piedra. No era agua. Al tocarla, sus dedos se tiñeron de un rojo oscuro. Sangre. No mucha, pero suficiente para confirmar sus temores. Algo violento había sucedido. El rastro era claro. Las huellas de las botas, junto a las marcas arrastradas de los cascos de Relámpago, se dirigían hacia el monte, alejándose del pueblo, hacia la zona más agreste y menos frecuentada, un lugar conocido como el Cañón de los Suspiros. Sin pensarlo dos veces, Ignacio corrió hacia la casucha. Entre las cosas revueltas, encontró lo que buscaba. Un viejo machete que había pertenecido a su tío, oxidado pero con el filo suficiente para ser peligroso. Lo empuñó con una mano firme. La ira había reemplazado a la tristeza. Ahora no solo era un hombre buscando respuestas. Era un hombre dispuesto a recuperar lo que era suyo, a enfrentar a los lobos que habían osado tocar a su compañero. Siguió el rastro con una concentración feroz. El sol picaba con fuerza, pero él no sentía el calor. Solo sentía la urgencia de encontrar a Relámpago.
El camino se volvía más escarpado, entre cactus y piedras afiladas. Las huellas lo guiaban hacia una antigua mina de plata abandonada, de la que solo quedaba la entrada oscura como la boca de un monstruo, un lugar del que circulaban historias de accidentes y apariciones. A unos 100 metros de la entrada de la mina, el rastro se volvió confuso. Había signos de una lucha, la tierra revuelta, un mechón de pelo bayo de relámpago enganchado en un nopal, y más manchas de sangre, esta vez un poco más grandes. Ignacio se agachó, el machete listo en su mano, escaneando el área. Fue entonces cuando lo vio. No era relámpago, sino un hombre, tendido boca abajo entre los arbustos. Con el corazón en un puño, Ignacio se acercó con cautela y le dio la vuelta. Era un joven, quizás de unos 20 años, con el rostro pálido y contraído por el dolor. Tenía una profunda herida en el muslo, sangrando abundantemente. Lo reconoció. Era Luis, el hijo menor de don Chente, el dueño de la cantina. Un muchacho que siempre había sido callado, y que, a diferencia de su padre, nunca lo había mirado con desdén. Luis, ¿qué pasó?, preguntó Ignacio, arrodillándose a su lado y tratando de detener la hemorragia con un trozo de tela rasgado de su propia camisa. El joven entreabrió los ojos, nublados por el dolor. Al ver a Ignacio, una chispa de alivio, mezclada con miedo, brilló en ellos. «Señor Ignacio», susurró con voz quebrada. «Me mandaron a vigilarlo. A ver qué encontraba en la parcela de su tío». «¿Quién te mandó?», insistió Ignacio, apretando el torniquete. Luis hizo una mueca de dolor. «Fue Rodrigo. Dijo que usted era un peligro, que quería quedarse con las tierras de todos, como su tío intentó hacer». La mentira era tan grotesca que Ignacio casi gritó de rabia. «¿Y Relámpago? ¿Dónde está mi caballo?». El joven cerró los ojos, agotado. «No, no fue idea mía. Otros 2 hombres, los matones de Rodrigo, vinieron conmigo. Ellos fueron los que registraron su casa. Y cuando encontraron al caballo, dijeron que era demasiado listo, que no podían dejarlo con usted. Que lo llevarían a la mina para sacrificarlo y dejar el cuerpo donde nadie lo encontrara». Ignacio sintió que el mundo daba una vuelta en espiral. El horror lo inundó. «¿A la mina? ¿Adentro?». Luis asintió débilmente. «Sí, adentro. En la galería principal. Pero tenga cuidado, señor. Uno de ellos se quedó de guardia. Tiene un arma». Con un último esfuerzo, el joven agregó: «Lo siento, yo solo, tenía miedo». Ignacio dejó a Luis lo más cómodo posible, prometiendo enviar ayuda después. Ahora no podía detenerse. Cada segundo contaba. Se acercó sigilosamente a la entrada de la mina. El boquerón oscuro exhalaba un aire frío y húmedo que olía a tierra podrida y a descomposición. Con el machete en una mano, Ignacio se adentró en la penumbra. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse. La galería era amplia, con vetas de cuarzo que brillaban débilmente como estrellas muertas. Avanzó con pies de pluma, escuchando. Al principio, solo el goteo constante del agua. Luego, un sonido. Un golpe sordo, seguido de un bufido de frustración. Y una voz ronca que maldecía: «Maldito animal, quédate quieto». Ignacio se deslizó tras una pila de rocas desprendidas. Al otro lado, vio a uno de los hombres de Rodrigo, un tipo corpulento al que conocía como el Tuerto, por una cicatriz que le cerraba un ojo. El hombre forcejeaba con una cuerda, intentando amarrar a Relámpago a una estaca de madera clavada en el suelo. El caballo, increíblemente, se resistía con todas sus fuerzas, pateando y moviendo la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre mostraban pánico y una furia salvaje. En el suelo, junto al hombre, había un cuchillo largo y curvo, manchado de sangre. La sangre de Luis, sin duda. Y la sangre que pronto iba a ser de Relámpago. Ignacio no lo pensó. La imagen del caballo luchando por su vida, la injusticia de todo, liberó algo en su interior. Con un grito gutural que salió de lo más profundo de su alma, el excharro salió de su escondite y se lanzó sobre el Tuerto. El elemento sorpresa fue total. El hombre gruñó de sorpresa al recibir el impacto, y ambos cayeron al suelo de tierra, rodando en una lucha feroz. El machete de Ignacio brilló en la oscuridad.
La pelea por la vida de Relámpago había comenzado. Y en el confinamiento de la mina, cada sonido, cada golpe, resonaba como un trueno que anunciaba una batalla que ya no podía evitarse. La pelea en el interior de la mina fue una danza brutal y primitiva. El tuerto, sorprendido por el ataque inicial, era más grande y fuerte, pero Ignacio tenía la fuerza de la desesperación y la justicia de su parte. Rodaron por el suelo polvoriento, entre gruñidos y golpes sordos. El machete de Ignacio se escapó de su mano y se perdió en la oscuridad. Era un combate cuerpo a cuerpo, de puños, codos y uñas. Relámpago, al ver a su dueño luchando, redobló sus esfuerzos, relinchando con furia y tirando de la cuerda que lo sujetaba. El poste de madera comenzó a ceder. Ignacio recibió un puñetazo en la mejilla que le hizo ver las estrellas, pero logró clavarle un rodillazo en el estómago a el tuerto. El hombre jadeó, perdiendo el aliento por un instante. Fue el tiempo suficiente para que Ignacio se zafara y se abalanzara sobre el cuchillo curvo que yacía en el suelo. Al tomarlo, se puso de pie, jadeando, con la hoja ensangrentada apuntando hacia su adversario. El tuerto también se levantó, tambaleándose, con odio en su único ojo funcional. «Te vas a arrepentir de esto, tramposo», escupió. «¿Quién es el verdadero tramposo?», gritó Ignacio, con una voz que no reconocía como suya. «¿Quién mató a mi tío? ¿Quién mintió para robarme todo?». El tuerto sonrió, un gesto torcido y feo. «Tu tío era un viejo terco. No quiso vender su parte de la mina al viejo Mendoza. Se puso sentimental con esta tierra inútil. Así que, tuvo un accidente». Hizo un gesto vago hacia las profundidades de la galería. Quedó atrapado en un derrumbe. Fue una lástima. La frialdad de sus palabras hizo hervir la sangre de Ignacio. No había sido una desaparición misteriosa. Había sido un asesinato. Y el padre de Rodrigo, su socio, era el responsable. ¿Y el padre de Rodrigo, también un accidente? La sonrisa de El Tuerto se desvaneció. Ese sí que fue un infarto. El remordimiento, dicen. Pero Rodrigo supo limpiar el desorden. Y tú, pobre diablo, tuviste que meter las narices donde no debías. En ese momento, con un crujido seco, el poste al que estaba atado Relámpago se partió. El caballo, liberado, no huyó. Con una furia contenida, cargó contra el tuerto. El hombre, distraído por la conversación, no tuvo tiempo de reaccionar. El poderoso pecho de Relámpago lo embistió por el costado, lanzándolo contra la pared de roca con un golpe sordo. El tuerto gritó y cayó al suelo, inmóvil. Ignacio se acercó con cautela, asegurándose de que el hombre estuviera inconsciente. Luego, se volvió hacia Relámpago. El caballo resoplaba, su cuerpo temblaba por la adrenalina, pero se acercó a Ignacio y apoyó su cabeza en su hombro, en un gesto de profunda comunión. Se habían salvado el uno al otro. «Buen chico, Relámpago, buen chico», susurró Ignacio, enterrando su rostro en el crin del animal, sintiendo por primera vez en años que no estaba solo. Pero la revelación sobre la muerte de su tío pesaba como plomo. Revisó los bolsillos del tuerto y encontró una pequeña linterna. Con su luz débil, decidió adentrarse un poco más en la mina. Tenía que verlo. Tenía que encontrar, aunque fuera un resto, un signo de su tío. Relámpago lo siguió, pegado a su lado, como si supiera el dolor que cargaba su dueño. Unos 50 metros más adentro, la galería principal terminaba en un derrumbe masivo de piedras y vigas podridas. Y allí, semi-enterrado entre las rocas, Ignacio vio algo que le partió el alma. No era un cuerpo, sino un objeto. Una vieja botella de mezcal, vacía, y junto a ella, un pequeño cuaderno de notas, cubierto de polvo pero milagrosamente intacto. Al abrirlo, la letra de Ezequiel Morales llenó las páginas. Eran anotaciones sobre la mina, dibujos de vetas, y en las últimas páginas, un diario personal. Ignacio leyó, con la linterna temblando en su mano. Asterisco, hoy le dije a Mendoza que no venderé. Esta tierra tiene un valor que él no entiende, no es solo plata. Es el alma de nuestra familia. Él se enfureció. Dijo que me arrepentiría. Tengo miedo. Si me pasa algo, busquen en el corral, bajo la piedra del trueno. Allí está la prueba de todo. 句号
La prueba. La misma que él y Relámpago habían empezado a desenterrar. Ignacio guardó el cuaderno en su pecho, como un talismán. Tenía la confesión de El Tuerto y el testimonio escrito de su tío. Era suficiente para enfrentarse a Rodrigo. Pero cuando salió de la mina, arrastrando al inconsciente El Tuerto y con Relámpago siguiéndolo, se encontró con una escena que lo paralizó. Afuera, bajo la luz cegadora del mediodía, lo esperaban una docena de hombres a caballo. En el centro, montando un imponente alazán, estaba Rodrigo. Y a su lado, con el rostro lleno de preocupación fingida, estaba el sheriff del condado, un primo lejano de los Mendoza. Todos tenían rifles. Rodrigo sonrió, una sonrisa amplia y victoriosa. «Miren, muchachos», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Ignacio Morales, el excharro, no contento con sus fechorías, ahora ha intentado matar a este pobre hombre y ha secuestrado a mi caballo. ¿Vieron? Hasta lo hirió. Señaló la sangre seca en el lomo de Relámpago, que en realidad era de la herida de Luis. La mentira era tan descarada, tan perfectamente urdida, que Ignacio supo que estaba perdido. Tenía las pruebas, sí, pero estaba rodeado por las armas y la influencia de su enemigo. El sheriff desenfundó sus esposas. «Ignacio Morales, queda usted arrestado por agresión y robo de ganado». La justicia, una vez más, estaba del lado del mentiroso. Y Relámpago, al ver a los hombres acercarse, relinchó, una vez más, una llamada de advertencia y de angustia que se perdió en la inmensidad del cañón. El excharro estaba atrapado. La celda de la pequeña cárcel del pueblo era fría, húmeda y olía a desinfectante barato y desesperanza. Las rejas de hierro, oxidadas en las esquinas, eran los barrotes de su nueva prisión, una que no era muy diferente a la que había vivido durante los últimos años, la prisión de la mentira y el desprecio. Ignacio se sentó en el duro camastro, con la cabeza entre las manos. El cuaderno de su tío ardía en el bolsillo interior de su camisa, era su tesoro y su condena. Sabía que si Rodrigo se enteraba de su existencia, lo haría desaparecer. Afuera, podía oír las voces burlonas de algunos de los hombres de Rodrigo, celebrando su captura. Lo habían encerrado no por lo que había hecho, sino por lo que representaba, una verdad que amenazaba con derrumbar el imperio de mentiras construido por los Mendoza. El sheriff, después de un interrogatorio donde Ignacio se negó a hablar, lo había dejado allí para reflexionar. Sabía que su tiempo era limitado. Rodrigo no podía permitir que un juicio público sacara a la luz las contradicciones de su historia. Mientras el anochecer teñía de púrpura el cielo visible a través de la pequeña ventana con rejas, un sonido familiar hizo que Ignacio levantara la cabeza de golpe. Era un relincho. Lejano, pero inconfundible. Era Relámpago. Un rayo de esperanza se abrió paso entre la oscuridad de su ánimo. El caballo estaba cerca. Escuchó con atención. El relincho no era de angustia, sino, insistente, casi como un llamado. Sonó de nuevo, y esta vez, vino seguido de un golpeteo rítmico contra la tierra, un código primitivo que solo el corazón de un charro podía entender. Relámpago no se había ido. No lo habían encerrado en un establo o llevado lejos. Estaba allí, en el callejón trasero de la cárcel, esperando. Ignacio se acercó a la ventana. No alcanzaba a verlo, pero podía sentirlo. «Estoy aquí, muchacho», susurró hacia la reja, sabiendo que era inútil. Pero el caballo relinchó de nuevo, como si lo hubiera oído. Luego, el sonido cesó. Ignacio sintió una punzada de decepción. Quizás se había ido. Quizás lo habían capturado de nuevo. Pero minutos después, un nuevo sonido lo alertó. Era un ruido metálico, suave pero constante, que venía de la puerta principal de la celda, que daba al pasillo de la estación de policía. Se acercó sigilosamente a las rejas y miró hacia afuera. La estación parecía estar vacía. El sheriff probablemente estaba en la cantina, como era costumbre. Y entonces, lo vio. Una sombra se movía frente a la cerradura de la puerta de hierro de la celda. No era una persona. Era algo más pequeño, más bajo. Un largo y oscuro hocico se introdujo por el espacio entre el marco y la puerta, seguido de un suave bufido. Era Relámpago. El caballo, con una inteligencia sobrehumana,
había encontrado la manera de acercarse a la estación. Ignacio no podía creer lo que veía. ¿Cómo había logrado escapar de los hombres de Rodrigo? ¿Y qué estaba haciendo? Luego, vio algo que le dejó boquiabierto. Relámpago llevaba algo en la boca. Era un objeto pequeño y metálico. Con un movimiento torpe pero determinado, el caballo intentaba introducir ese objeto en la cerradura. Era la vieja concha charra que Ignacio había encontrado en el baúl de su tío, la que tenía grabado el caballo encabritado. La punta de una de las púas de la concha estaba enganchada en el mecanismo de la cerradura. No era una llave, pero en las manos, o en este caso, en la boca del destino, era una herramienta de liberación. Ignacio contuvo la respiraza. Cada intento fallido de Relámpago era un martillazo en su corazón. El caballo resoplaba, frustrado, pero no se rendía. Empujaba, giraba la cabeza, usando toda la fuerza y destreza de su poderoso cuello. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un sonido milagroso resonó en el silencio de la cárcel, un clic seco y claro. El pestillo de la cerradura se había abierto. Con el corazón desbocándose en su pecho, Ignacio empujó suavemente la puerta. Cedió. Estaba libre. Se deslizó hacia el pasillo desierto, y se encontró cara a cara con Relámpago. El caballo lo miró con esos ojos profundos, y en ellos no había solo lealtad, sino una complicidad absoluta. Había sido su cómplice en la fuga. Ignacio abrazó el cuello del animal, sin palabras. No había tiempo que perder. Tomó las riendas que colgaban del caballo, alguien se las había puesto, quizás para asegurarlo, y en un acto de fe, en lugar de montar y huir, tomó una decisión audaz. No iba a escapar. Iba a enfrentar a Rodrigo, pero no con violencia. Iba a hacerlo con la verdad, frente a todos. Sabía dónde estaría Rodrigo a esa hora, en la cantina de Don Chente, celebrando su victoria. Y también sabía que, con el sheriff de su lado, era el único lugar donde podría reunir a la mayoría del pueblo. Con la concha charra de su tío firmemente apretada en su mano, y el cuaderno a salvo en su pecho, Ignacio Morales, el excharro, caminó decidido hacia la cantina, con Relámpago caminando orgullosamente a su lado. No iba a pedir justicia. Iba a exigirla. La batalla final no sería con puños o cuchillos, sino con el peso de una verdad que había permanecido enterrada demasiado tiempo. Y esta vez, no estaría solo. La puerta batiente de la cantina, el rincón del recuerdo, se abrió de golpe, con un chirrido que cortó la música y las risas como un cuchillo. Todos los presentes giraron la cabeza hacia la entrada. Y allí, recortado contra la luz dorada del atardecer, estaba Ignacio Morales. No era la figura derrotada que habían visto llegar días atrás. Su espalda estaba recta, su mirada era firme y ardía con un fuego antiguo. Y a su lado, en una imagen que parecía sacada de un sueño o de una leyenda, estaba el caballo Bayo, Relámpago, con la cabeza en alto, desafiante, como si supiera la importancia de ese momento. Un silencio incrédulo se apoderó del lugar. Las copas quedaron suspendidas a medio camino, las conversaciones murieron en los labios. Don Chente, detrás de la barra, dejó de enjuagar su vaso, su rostro era una máscara de shock. Rodrigo, sentado en la mesa principal con el sheriff y sus compadres, palideció visiblemente. Su sonrisa de triunfo se congeló, y se transformó en una mueca de rabia e incredulidad. ¿Qué demonios? Comenzó el sheriff, poniendo la mano en su pistola, pero Ignacio no le dio tiempo. Avanzó hacia el centro de la cantina, con pasos firmes que resonaron en el piso de madera. Relámpago lo siguió, entrando en el local como si fuera lo más natural del mundo, su presencia llenando el espacio con una energía animal y poderosa. No vengo a pelear, sheriff, dijo Ignacio con una voz clara y potente que no le conocían. Vengo a hablar. Vengo a contar una historia que este pueblo merece escuchar. La historia de mi tío, Ezequiel Morales, y la de su socio, el viejo Mendoza. Rodrigo se puso de pie de un salto, derramando su cerveza. Estás loco, Morales, y has robado mi caballo. Sheriff, arresten a este dement. Pero nadie se movió. La presencia del caballo dentro de la cantina, quieto y sereno junto a Ignacio, tenía a todos paralizados por una fascinación mezclada con temor. Era algo sobrenatural.
Este caballo no es tuyo, Rodrigo, declaró Ignacio, mirándolo fijamente. Es la herencia de mi tío. El mismo tío que tú y tu padre asesinaron en la mina abandonada. Un murmullo de shock recorrió la habitación. Es una mentira, gritó Rodrigo, pero su voz sonaba estridente, nerviosa. Ignacio sacó el cuaderno de su pecho y lo alzó. Esto es el diario de Ezequiel Morales. Aquí está escrito cómo tu padre lo amenazó por no vender su tierra, y aquí. Giró hacia donde estaba el tuerto, que había sido dejado en un rincón, aún mareado. Este hombre, a tu servicio, confesó que fue un asesinato, que lo dejaron morir en un derrumbe provocado. El tuerto bajó la cabeza, no negándolo. La evidencia era abrumadora. Ignacio entonces sacó la concha charra. Y esta concha, la encontré en las cosas de mi tío. Relámpago me guió hasta ella. Es el símbolo de nuestra familia, de nuestro honor. Un honor que tu familia intentó robar, primero a mi tío, y luego a mí. Señaló a Rodrigo con un dedo acusador. Me acusaste de trampa en el rodeo para arruinarme, para que nadie creyera en mí, para que mi voz no fuera una amenaza. Para quedarte con mi yegua, Estrella, porque sabías que era la nieta del campeón que una vez le ganó a tu padre. Lo hiciste todo para enterrar la verdad. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente ante los ojos atónitos de los presentes. La historia de Ignacio no era la de un tramposo, sino la de una víctima de una venganza larga y siniestra. Rodrigo, acorralado, vio cómo las miradas de la gente cambiaban. La duda, la sospecha, y luego la condena, se reflejaban en los rostros de quienes una vez lo admiraron. Él miente, farfulló, pero su poder se estaba desvaneciendo como humo. Fue entonces cuando Relámpago dio un paso al frente. Se acercó a un hombre mayor, don Anselmo, el herrero del pueblo, un hombre respetado por todos. El caballo se detuvo frente a él y bajó la cabeza, como haciendo una reverencia. Luego, alzó su pata delantera y la posó suavemente sobre la mesa, mostrando su casco. Don Anselmo, intrigado, se inclinó para mirar. Y entonces, lo vio. Marcado a fuego en el casco, casi desgastado por el tiempo pero aún visible, estaba un símbolo. Un caballo encabritado, idéntico al grabado en la concha charra de Ignacio. Era la marca de la ganadería de los Morales, una marca que no se usaba desde la época de Ezequiel. Dios mío, murmuró don Anselmo, alzando la vista, sus ojos llenos de asombro. Es el símbolo de Ezequiel. Este caballo debe de ser muy viejo. Es un descendiente directo de su ganado. Es un testigo viviente. Esa fue la prueba final, la que no podía ser refutada. El caballo no era solo un animal, era un legado viviente, un símbolo del honor de los Morales que había regresado para reclamar justicia. El pueblo, que había vivido engañado durante décadas, despertó de su letargo. Las miradas de desprecio hacia Ignacio se transformaron en vergüenza, y luego en un respeto renovado. Rodrigo estaba solo, rodeado por la verdad que tanto había temido. Y el sheriff, viendo el cambio en la multitud, lentamente sacó sus esposas, pero esta vez se dirigió hacia Rodrigo Mendoza. La justicia, por fin, había cambiado de bando. El silencio en la cantina era tan denso que se podía cortar con un machete. Las palabras de Ignacio, el diario de Ezequiel, la confesión implícita del tuerto, y sobre todo, la marca en el casco de Relámpago, habían construido un muro de evidencia irrefutable frente al cual la fachada de Rodrigo se desmoronó como un castillo de naipes. Ya no era el hombre poderoso y seguro de sí mismo, ahora era un animal acorralado, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. No pueden creerle a este fracasado, tartamudeó, pero su voz carecía de toda autoridad. Las miradas de sus antiguos compadres ya no eran de lealtad, sino de traición y de un miedo repentino a estar asociados con un asesino. El sheriff, con el rostro serio y avergonzado por haber sido un títere de Rodrigo durante tanto tiempo, se acercó a él. Rodrigo Mendoza, queda usted arrestado por la sospecha de la muerte de Ezequiel Morales y por conspiración, dijo con voz firme, tomándolo del brazo. Fue entonces cuando Rodrigo perdió por completo el control. Con un grito de rabia, se abalanzó no hacia el sheriff, sino hacia Ignacio. Todo fue por tu maldita familia.
rugió, sacando un pequeño cuchillo que llevaba escondido en su cinturón. La multitud gritó. Pero Ignacio no se inmutó. No tuvo que hacerlo. Relámpago, con una velocidad y una ferocidad protectora que erizó la piel de todos los presentes, se interpuso entre ellos. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, relinchando con un sonido que era puro poder ancestral, sus cascos delanteros golpeando el aire a centímetros del rostro de Rodrigo. El hombre cayó hacia atrás, aterrorizado, dejando caer el cuchillo. La imagen del caballo bayo defendiendo a su dueño, con la crin al viento y los ojos llameantes, fue un espectáculo que nadie olvidaría jamás. Era la encarnación viviente del espíritu charro, justo y valiente. Fue el golpe final. Rodrigo, derrotado física y moralmente, se dejó esposar por el sheriff sin oponer más resistencia. Fue sacado de la cantina entre los murmullos y las miradas acusadoras del pueblo, que empezaba a asimilar la magnitud de la mentira en la que había vivido. Cuando la puerta se cerró, un nuevo silencio, cargado de una emoción diferente, llenó el lugar. Todos los ojos se volvieron hacia Ignacio. Don Chente fue el primero en hablar. Con la voz quebrada por la emoción, salió de detrás de la barra y se acercó a él. Ignacio, hijo, no tenemos palabras para pedirte perdón. Este pueblo, te falló. Te falló cuando más nos necesitabas. Otras voces se unieron, pidiendo disculpas, admitiendo su error. Ignacio los observó, y en su corazón no había rencor, solo una tristeza profunda y un cansancio infinito. No quería su perdón, quería que entendieran. No fue solo a mí a quien le fallaron, dijo, con una calma que imponía respeto. Le fallaron a la memoria de mi tío. Le fallaron a la verdad. Y se fallaron a ustedes mismos. Su mirada recorrió cada rostro. La charrería no es solo montar a caballo o lazar toros. Es honor. Es lealtad. Es defender lo que es justo. Eso se olvidó en San Jerónimo. Sus palabras cayeron como semillas en tierra fértil. La gente bajaba la cabeza, avergonzada. En ese momento de catarsis colectiva, doña Carmen, la dueña de la tienda, se abrió paso entre la multitud. Llevaba algo en las manos, una fotografía vieja y sepia. Se la entregó a Ignacio. Toma, Ignacio. Esto era de tu madre. Ella siempre creyó en ti. Siempre supo que eras inocente. Ignacio tomó la foto. En ella, aparecía su madre, joven y sonriente, junto a su tío Ezequiel, ambos montando hermosos caballos. Y detrás de ellos, se veía una parcela de tierra verde y fértil, no la tierra árida que él había heredado. Esa era la tierra de tu familia, Ignacio, continuó doña Carmen. La que Rodrigo y su padre arruinaron con la minería ilegal, envenenando el agua y secando la tierra. Tu tío se negó a vender porque quería protegerla. La última pieza del rompecabezas encajó. No era solo por venganza o por poder. Era por la tierra. Por la riqueza que estaba debajo. Ignacio miró la foto y luego a Relámpago. El caballo se acercó y rozó suavemente la imagen con su hocico, como si también la recordara. El círculo se cerraba. Su honor había sido restaurado, la verdad había salido a la luz, pero el precio había sido enorme. Ahora, con el pueblo a sus pies pidiendo perdón, Ignacio tenía que decidir qué hacer con su legado, con su tierra y con el futuro de San Jerónimo. No era un final, era un nuevo comienzo. Un comienzo que construirá sobre las cenizas de la mentira y la traición. Los días siguientes a la caída de Rodrigo fueron un torbellino de emociones para San Jerónimo. La noticia del asesinato de Ezequiel Morales y la conspiración de los Mendoza se extendió como un reguero de pólvora por todo el altiplano, manchando para siempre el nombre de una familia que había ostentado el poder durante décadas. Rodrigo y sus cómplices, incluido el tuerto, fueron trasladados a la capital del estado para enfrentar un juicio. El pueblo, sumido en una crisis de identidad, se volvió hacia la única figura que representaba la integridad que habían perdido, Ignacio Morales. Pero Ignacio no quería ser un líder. No quería el poder que le ofrecían. Se recluyó en su parcela, en compañía de Relámpago, tratando de asimilar todo lo sucedido. La casucha de adobe ya no le parecía un símbolo de miseria, sino un refugio, el lugar desde donde su tío había defendido su honor. Una mañana,
Mientras Ignacio examinaba la tierra seca, recordando la foto de la tierra fértil que su madre y su tío habían conocido, Relámpago comenzó a actuar de manera extraña. El caballo, en lugar de pastar tranquilamente, caminaba de un lado a otro junto al viejo pozo semiseco que había en un rincón de la propiedad. Se detenía, olfateaba el borde de piedra, y luego golpeaba el suelo con su casco, insistentemente. «¿Qué pasa ahora, muchacho?», preguntó Ignacio, acercándose. Relámpago lo miró, y luego clavó su mirada en el pozo. Ignacio se asomó. Solo vio oscuridad y un poco de agua estancada en el fondo. Pero el caballo no se rendía. Su comportamiento era idéntico al que había tenido cuando lo guió hacia la funda del machete. Intrigado, Ignacio encontró una soga vieja y una cubeta. Bajó la cubeta hasta el fondo y la subió. No era solo agua lo que traía. Entre el lodo y las piedras, había algo más. Unas piedras más pesadas, de un color distinto. Las lavó con agua de su cantimplora, y al hacerlo, el sol de la mañana reflejó un destello que lo dejó ciego por un segundo. Eran piedras con vetas de cuarzo brillante, pero incrustadas en ellas había pequeñas partículas de un metal amarillo y brillante. ¡Oro! No era una veta enorme, pero era oro al fin. Su tío Ezequiel no se había negado a vender por terquedad. Se había negado porque sabía que en esta tierra había algo más valioso que la plata de la mina de los Mendoza. Había oro. Y había protegido ese secreto con su vida. Esta vez, Ignacio no guardó silencio. Reunió a los ancianos del pueblo, a doña Carmen, a don Anselmo y a otros a los que consideraba honrados. Les mostró lo que había encontrado. «No quiero que esta tierra sea otra maldición de avaricia», les dijo con solemnidad. «Mi tío murió por protegerla. No para que se convirtiera en otra mina, que destruya nuestro pueblo y envenene nuestra agua». Propuso entonces una idea. «No explotar la mina, de forma voraz». Usar el oro encontrado, que era accesible desde el pozo, para financiar un proyecto comunitario. Limpiar la tierra, reparar el acuífero, comprar semillas y ganado sano, y convertir la parcela de los Morales en una cooperativa agrícola para todo el pueblo. Un lugar que honrara la memoria de Ezequiel y devolviera a San Jerónimo su verdadera riqueza, su gente y su tierra. La propuesta fue recibida con lágrimas de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo tenía un futuro que construir juntos, no basado en el engaño y la opresión, sino en la colaboración y el respeto. Mientras los planes comenzaban a tomar forma, Ignacio tuvo un último gesto de desprendimiento. Con una parte simbólica del primer oro extraído, mandó a hacer una nueva hebilla de cinturón para un charro. No era para él. Era para el hijo de don Chente, el joven Luis, que se estaba recuperando de su herida, y que, avergonzado por su papel en la vigilancia, había ido a pedirle perdón a Ignacio. «El error no fue tuyo, fue del miedo que sembraron los Mendoza», le dijo Ignacio, entregándole la hebilla. «La charrería necesita jóvenes con honor. Te toca a ti y a los demás devolverle su brillo a esta tradición». Fue un acto de perdón y de paso de testimonio que conmovió a todos. Ignacio no buscaba ser el héroe, buscaba sanar las heridas. Una tarde, montando a Relámpago, cabalgó hasta el borde del Cañón de los Suspiros. Miró el vasto paisaje, el mismo que había visto con ojos de desesperación, y ahora lo veía con ojos de paz. Relámpago, fuerte y vital, resopló contento. El caballo no solo le había devuelto su dignidad, le había mostrado el camino para devolverle el alma a su pueblo. Pero aún quedaba una última cuenta pendiente, una última pieza de su corazón que necesitaba ser sanada. Y sabía exactamente a dónde tenía que ir para encontrarla. El amanecer bañaba de oro líquido los campos que empezaban a reverdecer alrededor de la parcela de los Morales. El proyecto de la cooperativa ya estaba en marcha. Hombres y mujeres del pueblo, unidos por un propósito común, trabajaban codo con codo, arando la tierra, construyendo un nuevo sistema de riego con el agua que poco a poco volvía a ser pura. Las risas habían reemplazado a los murmullos, y la esperanza al rencor. En el centro de aquel renacer, Ignacio observaba la escena con una serenidad que nunca creyó posible. Relámpago, ahora robusto y con el pelaje brillante, pastaba cerca, levantando de vez en cuando la cabeza para observar a su dueño, como asegurándose de que estaba bien.
Eran más que hombre y caballo. Eran dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y juntas habían traído la luz. Pero había una sombra, una última herida que no cerraba del todo en el corazón de Ignacio. El recuerdo de su yegua, Estrella, la compañera que le fue arrebatada años atrás, y que, según rumores, Rodrigo había vendido a un rancho lejano en Sonora, creyéndola inferior por ser de la sangre de los Morales. Era un capítulo inconcluso de su vida. Una mañana, decidió que era el momento de cerrarlo. Montó en Relámpago y, sin decir a dónde iba, emprendió un viaje. No fue un viaje de venganza, sino de búsqueda. Durante días cabalgaron a través de desiertos y montañas, guiados por un instinto que Ignacio no entendía, pero en el que confiaba ciegamente. Relámpago parecía saber el camino, avanzando con una determinación que iba más allá de lo animal. Finalmente, llegaron a un vasto rancho en las afueras de Hermosillo. Era un lugar próspero, con ganado de calidad y caballos de pura raza. Ignacio, con el corazón encogido, preguntó por el dueño y le contó su historia, mostrándole la foto de su madre y Ezequiel. El ranchero, un hombre mayor y de rostro amable, lo escuchó con atención. Conmovido por la historia, asintió. Sí, compré una yegua alazana hace unos años a un tal Mendoza. Decía que era problemática, pero yo siempre encontré en sus ojos una tristeza profunda, no maldad. Lo llevó hasta un corral espacioso. Allí, bajo la sombra de un mezquite, estaba una yegua alazana. Era mayor, con algunos signos de edad, pero su porte era aún noble y elegante. Al ver a Ignacio, la yegua alzó la cabeza, y sus orejas se movieron hacia adelante. Ignacio contuvo la respiraza. Estrella, susurró. Él esperaba que ella no lo reconociera después de tanto tiempo. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Relámpago, que había permanecido tranquilo a su lado, relinchó. Un relincho largo, claro y lleno de una emoción que traspasó el alma de Ignacio. Fue un sonido que parecía decir: por fin, la hemos encontrado. Y Estrella respondió. Con un relincho igualmente potente y cargado de significado, la yegua galopó hacia la cerca y se detuvo justo frente a ellos. Extendió su hocico y olfateó a Ignacio, luego a Relámpago, y luego volvió a Ignacio. No hubo duda. Lo recordaba. En sus grandes ojos oscuros, la tristeza de años comenzó a disiparse, reemplazada por un brillo de reconocimiento y, quizás, de perdón. Ignacio no pudo contener las lágrimas. Abrazó el cuello de Estrella, sintiendo como el último pedazo de su vida volvía a su lugar. El ranchero, con un gesto de inmensa generosidad, le dijo: un animal que mira así a un hombre no le pertenece a otro. Llévatela. Es tuya. Siempre lo fue. El viaje de regreso a San Jerónimo fue diferente. Ignacio no cabalgaba solo. Estrella, ahora libre, galopaba junto a Relámpago, los dos animales moviéndose en una sincronía perfecta, como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos. Cuando llegaron al pueblo, la gente salió a recibirlos. Ver al excharro regresar con su vieja yegua fue el símbolo definitivo de la redención completa. No era solo la restitución de un bien material, era la sanación de un alma, el cierre de un círculo de dolor. Años más tarde, San Jerónimo era un pueblo próspero. La cooperativa Ezequiel Morales era un modelo en la región. Ignacio, aunque nunca volvió a competir, se convirtió en el maestro de los jóvenes charros, enseñándoles que el valor no está en el trofeo, sino en la honestidad y el respeto por la tierra y los animales. Todas las tardes, se le podía ver cabalgando lentamente hacia la loma que dominaba el pueblo. Montaba a Relámpago, ya muy viejo pero aún orgulloso, y a su lado, siempre fiel, galopaba Estrella. Desde allí, veía el pueblo renacido, los campos verdes, los niños riendo. Ya no era el fantasma que regresó cargando deshonra. Era el guardián, el hombre que había encontrado su dignidad no en la venganza, sino en la verdad, y que había aprendido que las lealtades más profundas a veces tienen la forma de un caballo y el sonido de un relincho en la quietud del atardecer. El excharro, al fin, estaba en paz.